Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial que es mi amigo David. David es compañero mío de doctorado, pero él va a ser dentro de poco doctor, así que felicidades, David. Él lleva años investigando sobre historia de la Biblia y por lo tanto es un honor y un placer que haya querido colaborar conmigo en este canal para realizar este vídeo. En el vídeo, David nos va a hablar de cuál fue el proceso histórico que se siguió para decidir cuáles eran los libros que hoy en día forman la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Además, aprovecho para deciros que David va a formar parte del profesorado de un curso online que se va a realizar dentro de poco y que os dejo abajo el link en descripción por si alguno de vosotros os interesa. Antes de dejaros con él, me gustaría invitaros a que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho, a que le deis like al vídeo y si os gusta que lo compartáis. Así que sin más, de nuevo darle las gracias a David por su participación y os dejo con él para que disfrutéis y que aprendáis mucho. Hola a todos, soy David Villar, doctorando del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid. Es para mí un placer estar hoy aquí con todos vosotros en este canal de Historia en 5 minutos. Agradezco muchísimo a Alejandra, mi amiga y compañera en el doctorado, la oportunidad de poder participar con este vídeo en su canal. Y bueno, espero que os guste lo que os voy a contar. Yo me dedico al ámbito de los estudios bíblicos, concretamente mi tesis la defenderé en un mes sobre el libro de los Reyes. Y hoy voy a tratar un tema bastante importante, que es la Biblia. Bueno, no creo que haya mucha gente en el mundo que no haya oído hablar en sus distintas traducciones, ¿no? En sus distintos idiomas de lo que es la Biblia. El libro, este conjunto de libros más vendido y más distribuido de la historia, con unas 5.000 millones de copias vendidas y distribuidas, ¿no? Según el Guinness World Records. No obstante, a pesar de que la práctica totalidad de personas en el mundo hemos escuchado al menos lo que es la Biblia o hemos escuchado cualquier cosa acerca de ella, no todos tenemos la misma concepción o no existe una misma concepción acerca de distintas cuestiones que rodean a la Biblia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se escribió la Biblia? ¿O en qué momentos se escribieron estos libros? ¿Dónde? ¿Quiénes fueron sus autores, ¿no? Sobre todo desde la publicación de la famosa obra del Código Da Vinci, ¿no? En la que este fenómeno de los apócrifos, de que había algunos evangelios que estaban fuera del texto bíblico, que decían que a lo mejor el contenido de la historia era distinto, ¿no? En este momento también surgió como algo común en nuestras conversaciones por qué había algunos textos que eran considerados como canónicos, ¿no? Recordad esta palabra, porque estaban dentro de la Biblia y otros estaban fuera de ella, ¿no? Me gustaría que en este momento, cuando yo he lanzado, he comentado estas preguntas en el vídeo, hagáis una pausa, si podéis, ¿vale? Detened aquí, dad al pause, ¿vale? ¿Para qué? Para que penséis qué concepción tenéis vosotros acerca de todas estas preguntas, que reflexionéis dónde habéis hallado las respuestas o de quién habéis hallado las respuestas que forman la base de vuestra concepción de todas estas cuestiones, ¿no? Haced una pausa, yo la voy a hacer de 5 segundos y luego seguimos, ¿vale? Pero haced una pausa. Bien, espero que vuestra pausa haya sido más larga que la que yo he hecho en este vídeo y que en ella habéis podido pensar todas estas cuestiones, ¿vale? Porque el propósito mío en este vídeo es resolverlas. Para ello, tengo que haceros una consideración previa muy importante. Y más si cabe hoy, en los tiempos en los que vivimos. Cualquier persona que se dedique a la investigación científica, ya sea de las denominadas ciencias exactas, ¿no? O de las denominadas ciencias sociales, como la historia, a la que yo me dedico, tiene que tener muy en cuenta que el conocimiento científico, más si cabe en esta disciplina, las ciencias sociales,
es algo aproximativo, ¿no? No tiene no es lo mismo los enunciados, las conclusiones que nosotros hallamos, ¿no? En nuestras investigaciones, que no tienen el mismo valor que la afirmación que yo os puedo decir ahora mismo de os estoy transmitiendo un vídeo, ¿no? Son afirmaciones de carácter aproximativo, ¿no? Es decir, en esto, cualquier cuestión acerca de la Biblia o del texto bíblico no es la historia en sí misma, no es una reconstrucción de la historia. ¿Por qué? Porque nosotros, la imagen que hoy tenemos de nuestro pasado, en cualquier tipo de circunstancia, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta concreta de los textos bíblicos, se hace por los textos, por las herramientas que nosotros tenemos para formar este pasado, las cuales no sabemos si son unas herramientas definitivas, no sabemos si podemos tener más herramientas en el futuro con las cuales esta imagen de nuestro pasado puede cambiar. Y por supuesto, tenemos que admitir que a lo mejor no todas las herramientas, no todos los textos, no todos los datos extrabíblicos, epigráficos, etcétera, que podemos tener del pasado, especialmente el texto bíblico, se nos han llegado, ¿no? Entonces, puede ser que nuestra imagen que tengamos de todo ello sea la verdadera, ¿no? La que ocurrió, pero admitirlo al 100% es algo que no podemos hacer, ¿no? Porque no podemos saber si nos ha transmitido todo, si volveremos a encontrar nuevas cosas. Por eso hay que tener mucha humildad y mucha tranquilidad cuando se hace cualquier tipo de afirmación en estas cuestiones, ¿vale? Dicho esto, comenzamos. En primer lugar, ¿qué es la Biblia, no? Pues, por ejemplo, la Biblia para lo que es, por ejemplo, el ámbito cultural, ¿no? del catolicismo en España, la Biblia se compone de lo que sería el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. He hecho hincapié en esto del catolicismo, ¿por qué? Porque para la religión cristiana, ¿de acuerdo? Para el mundo de la orbe cristiana, no todo el Antiguo Testamento para todos los grupos cristianos no tienen el mismo Antiguo Testamento, ¿vale? Por ejemplo, los católicos y los ortodoxos tienen un Antiguo Testamento más largo que el de las iglesias protestantes, ¿vale? Este Antiguo Testamento de los católicos y de los ortodoxos añade los llamados libros deuterocanónicos, ¿vale? Es una serie de libros que podéis buscar que en las iglesias protestantes no se reconocen como parte del texto bíblico. Estas iglesias protestantes, su Antiguo Testamento coincide con el corpus de escritos oficiales para el judaísmo, ¿vale? Con la llamada Biblia hebrea o Tanaj. En primer lugar, os voy a hablar de la formación de este Biblia hebrea o Tanaj y luego hablaremos de la del Nuevo Testamento. En cuanto a la Biblia hebrea o Tanaj, esta se compone de tres grandes grupos, ¿no? De tres grandes grupos de libros. Uno sería la Torá o el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Otros serían los profetas, ¿vale? O Nevi'im en hebreo. Y el tercero sería el de los escritos, o Ketuvim, ¿vale? Hay que tener una cosa muy importante en cuenta a la hora de hablar del Antiguo Testamento, ¿no? De la Biblia hebrea. Y es que este concepto de canon, este concepto de libros que forman parte de una ortodoxia, de un grupo y que son tenidos en cuenta para el culto, no estaba presente antes de la formación de estos libros, sino que fue a la par, ¿vale? A medida que estos libros se fueron componiendo, redactando, también se fue desarrollando este concepto de lo canónico, ¿no? Es decir, que está dentro de la ortodoxia o dentro del grupo que oficializa este tipo de libros, ¿vale? Dentro de la historia del judaísmo y dentro del propio Antiguo Testamento, Biblia hebrea, os identifico 3 momentos muy importantes en la historia de la composición de este canon y de estos textos, ¿no? Uno sería, por ejemplo, para que lo sepáis así a grandes rasgos, podemos identificar como 3 grandes momentos dentro de la historia del antiguo Israel, ¿no? Uno sería el que va antes de la destrucción, desde la conformación de los reinos de Israel y Judá, desde el siglo X a.C. hasta la caída del primer templo, finales del siglo VI. Otro, el propio exilio de Babilonia, ¿vale?
Y luego otro sería el del Segundo Templo, ¿no? El de la reconstrucción del Segundo Templo, de la vuelta de los judíos de Babilonia a la tierra prometida, ¿no? Lo que hoy es Israel y Palestina, hasta la caída de este templo, ¿no? La destrucción por Tito, ¿no? En el siglo I de nuestra era. Bien, pues en lo que sería la época del primer templo, lo único que tenemos como canónico, lo que nos hayan transmitido los textos, es, por ejemplo, el hallazgo del libro de la ley, del libro del Deuteronomio, ¿vale? En la época del rey Josías, uno de los reyes de Judá, ubicamos finales del siglo VII. Esto quiere decir que el resto de los libros, ¿qué libros estaban anteriormente compuestos a esta fecha y qué libros eran contenidos como canónicos? Bueno, pues no tenemos una imagen muy completa de este periodo acerca de si más libros o no eran tenidos en cuenta como canónicos, ¿no? Como oficiales para el culto. Sí que sabemos que hay muchos libros de la Biblia, por ejemplo, gran parte del Pentateuco, ¿vale? De lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ya estaban más o menos en una cierta forma en esta época, también ciertos libros de los profetas, como el primer Isaías, o por ejemplo los libros de los Reyes, o los libros de Samuel. Gran parte de estos libros estaban escritos, no en la forma que lo conocemos, pero sí en esta época, ¿vale? Bien, con esto me quedo de este primer templo, ¿no? Con esta existencia de una serie de libros cuyo proceso de composición es complejísimo, ¿vale? Pero el estatus de canónico de estos, pues de momento solo podemos apreciar, por ejemplo, el del libro del Deuteronomio con este hallazgo del libro de la ley, ¿vale? Esto cambia tras el exilio de Babilonia y tras la vuelta a la tierra prometida, ¿no? A la vuelta, lo que sería el llamado periodo persa. ¿Por qué? Porque, como imagino que sabéis, tras la vuelta de los exiliados a lo que es la tierra de Israel y Palestina, esto era parte de una provincia del Imperio Persa, ¿vale? En esta época del Imperio Persa, hoy las últimas investigaciones se piensan que es cuando tenemos ya una forma final, por ejemplo, de lo que hoy podemos tener del Pentateuco, ¿vale? Y también de gran parte de los libros que componen lo que son los escritos de los profetas, ¿vale? De los libros de los profetas, como por ejemplo, pues los libros de los reyes, por ejemplo el libro de Ezequiel, ¿vale? Etcétera, ¿no? La mayoría del libro de Isaías, ¿vale? En esta época tenemos ya como canónico lo que es el Pentateuco y lo que son los libros de los profetas, ¿vale? Dentro de estos libros de los profetas también estarían lo que hoy formarían, por ejemplo, muchos de los libros de los escritos, como por ejemplo los libros de crónicas. No obstante, sabemos que solo hay una división entre la Torá y entre los profetas, entre el Pentateuco y entre lo que se considera como los libros de los profetas, ¿vale? Esta división tripartita en libros lo que es el libro de la ley, el Pentateuco, los libros que componen el grupo de los profetas y los libros que componen el grupo de los escritos, se alcanza, sabemos, en torno al siglo II a.C., ¿no? Lo sabemos por el libro de Ben Sira, ¿vale? En esta época ya tenemos, en su propio libro aparece una clasificación tripartita de los libros del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea, ¿vale? En Torá, en profetas y en escritos, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se cierra este canon de los libros de la Biblia hebrea? Bueno, pues, por ejemplo, tenemos en una de las obras de Flavio Josefo, un historiador muy famoso, ¿vale? Un historiador judío, romanizado, ¿vale? Es famoso, por ejemplo, porque es uno de los testimonios, junto con Tácito, extrabíblicos, que informan de la existencia de Jesús, aparte de la Biblia, ¿vale? Pues en una de sus obras, en Contrapión, tenemos mencionados 22 libros del Antiguo Testamento, ¿vale? Solo faltaría Eclesiástico y Esther, ¿vale? Entonces, los libros que forman la Biblia hebrea, ¿no? En estos que tenemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento de las Biblias protestantes, ¿cuándo podemos saber que se cerraron? Pues a partir del siglo I. ¿De acuerdo? A partir del siglo I, finales del siglo I, ya tenemos en textos, por ejemplo, que tenemos en la Misná, tenemos la información de que ya, por ejemplo, los libros de Eclesiástico, Coelet y Esther ya forman parte de este corpus de textos oficiales para el judaísmo y ya lo tenemos cerrado, ¿vale?
Quiero incidir en un aspecto muy importante y es que se puede leer en muchos sitios que fue el concilio de Yavne, un concilio celebrado en el siglo I que oficializó este corpus de escrituras oficiales para el judaísmo, ¿no? Espero haberos demostrado con esto que no es así, que fue un proceso mucho más largo, un proceso que se inició pues ya incluso a finales, pensamos, de lo que es la propia época del primer templo, ¿no? A finales del siglo VII, siglo VI, y que únicamente en el siglo I es cuando ya se cierra, pero con una trayectoria mucho mayor. Bueno, dicho esto, por supuesto siempre a grandes rasgos, porque hay otros grupos dentro del judaísmo, que bueno, eso será una gran variedad entre qué libros tenemos como canónicos y cuáles no, pero bueno, esto es la generalidad, ¿vale? ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cómo se forma el Nuevo Testamento? Bueno, pues el Nuevo Testamento sabemos que es un corpus de escrituras que, por ejemplo, en el año 367, esto lo sabemos por una carta pascual de un obispo, de Atanasio de Alejandría, ¿vale? Ya tenemos los 27 libros que forman el Nuevo Testamento, ¿vale? Estos libros gozaron un estatus canónico oficial para la Iglesia en el Concilio de Hipona, en el año 393, y para la Iglesia Latina, por ejemplo, fue ratificado en el de Cartago, ¿vale? En el de año 397 después de Cristo, ¿vale? No obstante, este corpus de 27 libros que forman el Nuevo Testamento, sabemos que en origen no estaban pensados para formarse un Nuevo Testamento como tal, ¿vale? Sino que fue a lo largo de la historia, a lo largo de un proceso de estos primeros siglos del cristianismo, por lo cual tenemos estos 27 libros ya en el 367, en esta carta de Atanasio, y ratificados primero en Hipona y luego para la Iglesia Latina en Cartago en el 397, ¿vale? ¿Por qué sabemos que no había un propósito inicial en el cristianismo o por qué el Nuevo Testamento no fue pensado como una obra única, no como la que tenemos en la actualidad? Pues por 5 factores, ¿vale? El primero de ellos es que no tenemos ninguna referencia de que haya habido alguna escuela que haya pensado esta obra en las características que hoy ya tenemos es decir, desde el momento en el que tenemos el surgimiento del cristianismo, no hay ninguna referencia que nos informe de esto, ¿no? De esta labor, un intento de un trabajo para formar el Nuevo Testamento tal y como lo conocemos. En segundo lugar, es que hay una distancia temporal bastante grande también para los libros que forman el Nuevo Testamento. Por ejemplo, algunos de incluso unos 70 años, ¿vale? De distancia temporal. En tercer lugar, es que los libros que tenemos que forman el Nuevo Testamento reflejan distintas escuelas del pensamiento, ¿vale? Distintas escuelas de pensamiento. En cuarto lugar, estaría que los fines a los que no hay un fin único en los libros que forman el Nuevo Testamento, ¿no? Tienen distintos fines, ni mucho menos complementarios, ¿vale? A veces se contradicen o se solapan, ¿vale? Y en quinto lugar es que, por ejemplo, esto lo vemos en los Evangelios, que hay algunos libros que utilizan fuentes de otros libros que aparecen en el Nuevo Testamento y que están pensados casi como para sustituirles, ¿no? Esto lo tenemos, por ejemplo, en los Evangelios, que, por ejemplo, los Evangelios de Mateo y de Lucas utilizan como fuente a Marcos aparte de, por ejemplo, a Q, ¿no? A estos dichos de Jesús para sus escritos, ¿no? Aparte de, bueno, otros testimonios, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo? ¿Por qué tenemos estos 27 libros ya en la carta hasta de Atanasio? ¿Por cómo se formó el Nuevo Testamento? Vale, pues para ello tenemos que ir al ambiente del cristianismo de los primeros siglos, ¿de acuerdo? Este ambiente del cristianismo de los primeros siglos, el siglo I, principios del siglo II, tenía como autoridad en sus comunidades una serie de cosas, ¿no? Estos eran los escritos que fueron parte de lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? De los escritos que formaban parte de la Biblia hebrea, ¿no? De los judíos, ¿vale? También los textos, por ejemplo, textos dichos de Jesús, también dichos la tradición de los dichos de Jesús, que es lo que sería. También la tradición de los dichos de los apóstoles o de maestros del cristianismo y del Espíritu Santo, ¿vale? Esto lo sabemos, bueno, pues por ejemplo, cartas como la de San Justino, Antonino Pío nos informa de esta cuestión, ¿vale?
Pero, por ejemplo, ya sabemos, es decir, esta situación cambia. Es decir, a finales del siglo II, principios del siglo III, de repente tenemos como una serie de canon, de unos libros que son como que ya forman una estructura canónica, ¿no? Lo tenemos, por ejemplo, en Testimonios de Clemente de Alejandría, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en este siglo II por el cual pasamos de una situación que no había como una especie de libros canónicos oficiales para los primeros cristianos, y cuando ya en el siglo III ya tenemos no todos los 27, pero sí varios de estos libros, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues desde mi punto de vista apoyo en una serie de autores, por ejemplo el propio Antonio Piñero y demás. Hay una serie de factores que hay que tener en cuenta para la formación de este canon, ¿vale? En concreto, 3 factores, ¿vale? El primero de ellos es que los escritos de lo que formaban parte del Antiguo Testamento iban perdiendo cada vez más fuerza dentro del espíritu de las comunidades cristianas, en las cuales la tradición sobre que esto sería el segundo, sobre las palabras de Jesús y sobre los apóstoles, iba cobrando mucha mayor fuerza y un estatus igual a estos escritos. Y en tercer lugar, tendríamos a Marción, ¿no? Marción es una persona, no sé si lo conoceréis, nos suena, es un griego, el líder de lo que hoy se llamaría una herejía, ¿no? De la secta de los marcionitas, que concebía que había como 2 espíritus supremos, ¿vale? Y uno del bien y otro del mal, y el Dios del Antiguo Testamento estaría debajo de estos espíritus, sería como un modelador de la materia preexistente, ¿no? Negaba todo estatus, toda autoridad a los escritos del Antiguo Testamento, y de lo que hoy forma parte del Nuevo Testamento, él solo consideraba como válidos, pues por ejemplo, parte de las cartas de San Pablo y el Evangelio de Lucas. Este señor, en el siglo II, hizo un canon de escritos más o menos oficiales, ¿vale? Bueno, pues teniendo estos 3 elementos en cuenta, se piensa que el hecho de que las autoridades, es decir, que no se tuviese como autoridad todo lo del Antiguo Testamento, todos los escritos judíos, que cada vez creciese en importancia todo lo relacionado a la tradición de los hechos de Jesús, y la existencia de un canon que iba en contra de las pretensiones de la Iglesia latina, como fue lo de Marción, es lo que hizo que en estas comunidades cristianas que organizaban las primeras iglesias, ¿vale?, se solidificase mucho más lo que estaba fuera y dentro de la fe, y que lo que hizo el hereje Marción sirviese como catalizador para la creación de un canon de obras que fuese la base de la ortodoxia y determinase lo que estuviese fuera de ella. Ejemplo de ello, pues lo tenemos en el siglo ya III, tenemos 22 de los 27 libros que forman parte hoy del Nuevo Testamento en la obra de Contramarción de Tertuliano, ¿vale? No obstante, he dicho 22. He dicho que al principio hay 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hizo que se completasen estos libros, ¿no? Bueno, pues todo el tema de las reacciones contra otros grupos que surgieron en los primeros cristianos, como los montanistas, como los gnósticos, ¿vale?, hizo que se añadiesen estos últimos 5 libros, y que ya en el 367 tengamos estos 27 libros en el Nuevo Testamento, ¿vale? Como parte del Nuevo Testamento, ratificados, como os he dicho, en Hipona en el 393 y por la Iglesia Latina en Cartago en el 397. No obstante, esto ni mucho menos fue un proceso fácil. Hubo divergencias en las iglesias, ¿vale? La Iglesia Latina, la Iglesia griega, por ejemplo, con libros como la Epístola a los Hebreos, que hasta cierto punto no gozaron de estatus, por ejemplo, en las iglesias orientales, ¿vale? Como por ejemplo la ortodoxa. Y hubo bastantes divergencias, pero bueno, más o menos en torno al siglo IV ya tenemos estos 27 plenamente ratificados. Una cosa importante, antes de acabar, ¿cuál fue? Os preguntaréis, os he contado todo el tema del canon, cómo se formaron estos libros, más o menos en los momentos en los cuales se consideraron un parte de la ortodoxia o como fuera de ella. ¿Cuál fue el criterio que consideraron tanto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para que los libros estuviesen dentro o fuera? Bueno, pues en el Antiguo Testamento fue un criterio de antigüedad y de autoridad basado en que se pensaba que
los libros, o eso es lo que más o menos tenemos hoy en día, que estos libros, lo que forman parte del Antiguo Testamento, fueron escritos por los denominados profetas, ¿vale? Cuando se interrumpe la cadena de los profetas, cuando se va, es decir, cuando los profetas ya piensan que no tienen no aparecen, ¿no? Que no hay esta cadena, ya se ha interrumpido, que no van a aparecer más, ¿no? ¿Vale? Ya se piensa que los libros que están a partir de este periodo no pueden formar parte del estatus de los libros. ¿Cuándo es este periodo? ¿Cuándo es esta interrupción de la cadena profética? Pues coincide para el Antiguo Testamento en el reinado de Artajerjes, ¿vale? En torno a, pues eso, segunda mitad del siglo V, ¿vale? Hay libros, por ejemplo, que os preguntaréis, vale, y el libro de Daniel, que a lo mejor sabéis algunos que es en torno del principio del siglo II a.C., bueno, pues se vincula, se retrotrae a Daniel, a este personaje, a este autor de este libro, que en realidad fue del siglo II, pues bueno, se le retrotrae hasta la época persa, ¿vale? Para que goce de estatus canónico. Y en el Nuevo Testamento vemos 3 criterios, ¿no? Uno, que vaya en la línea propia de la ortodoxia, ¿vale? Que se está formando en estos primeros siglos del cristianismo, sobre todo contra el gnosticismo. El segundo, que la autoría y una supuesta autoría por parte de los apóstoles que rodearon a Jesús. Y el tercero, que se usen estos libros, en parte de la liturgia, se usen en las iglesias. Bueno, pues con esto espero poderos haber transmitido esta imagen compleja de lo que es la Biblia hebrea, lo que es la Biblia cristiana, ¿no? Con el Antiguo y Nuevo Testamento, su formación y por qué tenemos estos libros en la Biblia y por qué no hay otros en ella, ¿vale? Disculpad por la longitud, pero el tema lo requiere y nada, estoy esperando vuestros comentarios, espero que os guste y os ayudaré en todo lo que pueda. Muchísimas gracias a vosotros, gracias Alejandra otra vez y nada, que os vaya bien. Un saludo muy fuerte.